Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, joven? Buenas tardes. Esperemos a que se conecten sus compañeros. No llegan sus compañeros. La otra vez yo pensaba que yo estaba mal con la hora, pero ustedes me corrigieron que teníamos clase a la 1:40. En efecto, Entonces, ya sus compañeros ya saben. Ya, yo no le demoro. hasta eso, Jocelyn Moreno. Jocelyn, ¿dónde está? Creo que es Jocelyn Moreno. Ya, hasta eso, hasta que lleguen sus compañeros. Aquí tengo el anteproyecto de uno de sus compañeros. Déjenme abrirlo para medio que revisarlo. Ahí están los integrantes. Tema: desarrollo de una aplicación móvil para mejoras en el turismo de la playita, la isla Limonal. Y definición del problema. El objetivo es desarrollar una aplicación móvil utilizando el sistema Android Studio MySQL. Para la promoción específica, utilizar metodología de desarrollo Scrum para la aplicación de la construcción. Crear una app móvil utilizando Java orientado al desarrollo móvil. Utilizar un helpdesk para la etapa de pruebas con los usuarios de la promoción de turismo. Utilizar un helpdesk para la etapa de pruebas. Interesante. Ahí, ¿qué abarcará eso de ahí? Las aplicaciones pueden que parezcan sencillas, pero hay un proceso de trabajo. Ya, esto es importante. El proyecto tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo, o sea, una investigación Ingeniero, que analiza la información subjetiva por parte de los estudios referenciales, niveles de percepción de consumo. Dígame, Jordan. Buenas tardes, perdón, ingeniero. Si estamos conectándonos a esta hora es porque la mí de la clase anterior nos soltó recién. Por eso que verá que recién nos estamos conectando. Ah, sí, sí, más que nada era por el tema de que no los veía, entonces cuando yo no los veo a todos, yo digo, ¿será que yo estoy equivocado? O sea, y cuando sea así, si pueden, me envían un mensajito al grupo para yo saber. Buenas tardes, Master. Sí, buenas tardes, jóvenes. Diseño de la investigación dice que se desarrolla un estudio no experimental transaccional debido al desarrollo de la aplicación y promoción. No se entiende muy bien, no está muy claro. Alcance de la investigación será descriptivo con base en estudios de tecnologías. Para mí que esto no está tan claro, pero bueno. Ya los alumnos dicen que lo han revisado. Están sus firmas y ahí falto yo. Ya, entonces miren, jóvenes, aunque no estoy muy contento con el trabajo aquí que han hecho sus compañeros,
Aquí tengo un documento PDF. Este documento PDF es un documento que, entre otras características, pues tiene cuándo fue emitido, cuándo fue modificado, quién fue el autor, ¿verdad? Pero, como ustedes saben, estas cosas se pueden modificar. Entonces, a pesar que es un documento que podría servir como una evidencia electrónica, no es no está 100% garantizado, ¿no? Porque en computación todo se puede modificar. Entonces, aquí yo tengo, ¿verdad? Firma EC, que es un aplicativo para hacer firmas electrónicas. Para poder utilizar este aplicativo para colocar una firma electrónica, ¿verdad? Yo tengo que primero aquí activar el certificado. ¿Dónde está el certificado? El certificado es un archivo, ¿verdad? Que tiene información necesaria para que mi usuario, o mejor dicho, mi conexión, sea plenamente identificada y garantizar mi identidad. Entonces, ahí está ese certificado, ¿verdad? En mi disco duro, donde, donde se garantiza la identidad, ¿no? De allí lo que yo tengo que hacer es traer el documento en cuestión, lo arrastro allí, ¿verdad? Y para poder firmarlo todavía necesito una llave más que es la clave. Entonces, espero que no se me haya borrado la clave. Ahí está la clave. Y ahora lo que voy a proceder es a firmar el documento. Entonces, cuando firme el documento va a quedar firmado. Ahí me da un mensajito que el tamaño de la hoja no es el apropiado. Se va a la última hoja y ahí debo de firmar yo, ¿no? En este caso voy a poner una firma simple, ¿ya? Y ahí pongo mi firma. Allí inserto mi firma, ¿verdad? Y una vez que ya decidí el lugar donde la voy a insertar, pongo estampar y en ese momento se me genera un archivo ya firmado, como ustedes pueden ver ahí. Entonces aquí esta aplicación creo que ya no la necesito. Y aquí se me genera un archivo ya firmado, ¿verdad? Aquí está el archivo ya firmado, donde este documento ya está como un candado, es decir, ya no le puedo modificar ni un puntito, ni un píxel, porque este documento ya sería un documento firmado. Entonces, lo voy a volver a abrir. La firma electrónica lo que hace es que le pone una seguridad para que nada de su contenido se pueda modificar. En este caso, le atiné al documento que no era, era el documento de acá. Como que no se abrió. Ah, ya, demoró en abrir. Y aquí está el documento y si me voy a la última página, ahí está mi firma, ¿no? Entonces, esta aquí es una firma electrónica, es decir que este documento puede ser autentificado por una entidad certificadora de información, ¿verdad? Y lo va a hacer a través de mi firma electrónica. Y si hay alguna adulteración de este documento, entonces el certificado de firma electrónica lo puede invalidar, ¿no? Puede demostrar si este documento ha sido invalidado. Y así es como se utiliza una firma electrónica. ¿Ya? Entonces, ya acá a estos alumnos que me enviaron para que les firmen, ahí les voy a firmar, aunque les digo que yo no estoy muy contento con la redacción de su trabajo, ¿no? Porque siento que no me quedó tan claro. Ya, ahí les puse el documento y ahí se los envío, ¿no? Entonces, incluso el correo me sirve a mí como evidencia de que el correo es un documento que sirve como evidencia que yo les he contestado. Ya. Listo. Entonces, ya les enseñé el uso de la firma electrónica. Aproveché que tenía que firmar ese documento para que ustedes vean cómo se usa.
Hoy estamos 27 de agosto, sábado. Lo recuerdo, ayer creo que me dormía y nos quedamos en el artículo 11. Entonces vamos a ver el artículo 11. Ya. Estamos en la ley de propiedad intelectual, pero creo que abrí el documento equivocado. Entonces déjenme cerrar ese documento. Ya. Y hasta eso, pues, todos ustedes pongan sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. Y también déjenme ver si me puedo conectar directamente al SIGA para poner su asistencia. Ingeniero, ¿y a usted no le toca asistir a eso de la prueba transformada la próxima semana? Sí me toca, sí me llegó el correo, ¿Qué día le toca? el No viernes. choca con la clase. O sea, yo creo que eso creo que me toma toda la mañana, entonces, no Entonces sé, no tenemos Ah, clase, Daniel. a veces dan permiso, pero si me dan permiso, en buena hora. Si no me dan permiso, pues ahí de- no me... descanse, ingeniero, después de que ese día esté cansado como ayer. Llega cansado y- viajando. pero creo que me toca aquí en Guayaquil. Sí, entonces sí podría tener clase, o sea, ahí vamos a ver. Igual creo que sí vamos bien con el programa de estudio. Entonces no estamos tan atrasados. Ya tocará. Si me da pereza, entonces ahí y si dicen que nos tomemos el día, pues ahí me tomo el día. Pero como les digo, a mí creo que me toca en la mañana, entonces ya para la noche sí podría. Sí podría darles las clases, pero déjenme ver qué más tengo. Ahí lo pensaré. Ya me están contagiando con eso de no darles clases. Ya, nos quedamos en la ley de propiedad intelectual, estamos en el artículo 11, entonces el artículo 11 dice, y todos estos capítulos que vamos a ver tratan sobre los titulares de los derechos. Artículo 11 dice, únicamente la persona natural puede ser autor. Las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos de autor de conformidad con lo que dice el presente libro. Es decir, solamente una persona viva, real, ¿verdad? Una persona que existe puede crear una obra. Una empresa que vendría a ser una persona jurídica, es decir, una persona que no existe, ¿verdad? Una persona jurídica es una figura legal de una persona, pero no es una persona, sino que es una empresa que crea la figura de persona jurídica para poder hacer transacciones a nombre de la empresa. ¿No? Pero las personas jurídicas no pueden ser autores porque no crearon, ¿sí? Entonces, pero lo que sí pueden hacer es que pueden ser titulares de los derechos de autor. Es decir, no son autores, pero tienen los derechos sobre el invento, ¿ya? Dice, para la determinación de la titularidad se estará a lo que disponga la ley del país de origen de la obra. Es decir, que el artículo 11 nos dice que se respetará la ley que rija en el país de origen, ¿verdad? Si la obra fue creada en otro país, entonces se aplicarán las leyes del otro país. Esto es conforme los criterios del contenido del convenio de Berna en el Acta de País en el año 1971. Entonces aquí lo que estamos haciendo es respetando un poquito el derecho internacional. Bien, artículo 12 dice, se presume autor o titular de una obra, salvo prueba de lo contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo o iniciales salga en cualquier otro signo que lo identifique y aparezca indicado en la obra, ¿no? Entonces, si ustedes hacen un programa y ustedes ponen en el comentario autor, y en este caso le ponen Jorge Alvarado, entonces ese vendría a ser el autor de la obra.
¿sí? La persona que ahí está identificada. Pero sí, y de esta manera se consideraría el autor, ¿no? Pero si alguien reclama, si alguien dice, ¿saben qué? Ese no es el libro original, ese libro fue plagiado, yo soy el autor, entonces ahí se entraría en un litigio, ¿no? Pero por defecto, basta con que la obra tenga alguna evidencia de propiedad del autor y de esta manera se le asigna la propiedad de la obra al autor. ¿Sí? En este caso, para ustedes, podría ser los comentarios de los programas. Vamos a ver si solucionamos el tema de la asistencia. Vamos a ver si los puedo identificar. A ver. No veo a Oroca. Parece que no está conectado, ¿no? Azuero, me parece que tampoco lo vi. Tampoco lo veo. Barzola me parece que sí lo vi. Pero ahí está, ahí lo vi. Ya, Cruz, me parece que sí la vi. Herrera. No lo veo Herrera. Macías. Macías. Molina, también la vi a Molina. Morán. Ahí está Morán. Romero Parrales. De Morán, profe. Romero. No lo veo a Romero. Salvatierra. Sí está, casi le pongo que no estaba. Y Sánchez Ricardo. No lo veo. No veo ni a Sánchez, ni al otro Sánchez tampoco. Los. Ahí sí está. Vera. Ahí está Vera. Casi le pongo que no. Villamar me parece que se la vi. Presente. Ahí está. Zambrano Rodríguez. A ver, ahí recién se conectó, ¿eh? Tiene suerte. Y Superbuller me parece que sí lo vi. Lo vi. Ya, entonces según esto, no está Aroca, no está Azuero, no está Herrera, no está Romero, no está ninguno de los dos Sánchez. Ya, entonces si me equivoqué, pues tienen opción a corregir. Déjenme leer la asistencia. Ariel Macías dice presente. Vamos a ver. Macías. Así sí está. Y ahí conforme van llegando les voy colocando la asistencia. Y algo les tenía que decir. Déjenme ver si aquí es... No, bueno, no me acuerdo. Ya, sigamos entonces. Sigamos con la ley de propiedad intelectual. Estamos ahora en el artículo 12. Entonces, el artículo 12, como les decía, ustedes son autores de su obra si ustedes ponen algún identificador en la obra que los identifique a ustedes, ¿no? Como, por ejemplo, poner el nombre del autor en sus programas, ¿sí? O para cuando ustedes hacen los manuales, ustedes ponen que son el autor de los manuales. Entonces, con eso bastaría para ser reconocidos como autores en primera instancia.
Pero si existe un reclamo, alguien que reclama la autoría, entonces ustedes tendrían que buscar todas las evidencias para demostrar que ustedes son los autores. Es por esta razón y debido a este mundo que a veces hay personas que se apoderan de las obras de los otros, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto que la ley los reconoce así sin mayor, sin que ustedes tengan que hacer algún tipo de papeleo legal, ¿verdad? Pero la recomendación es que si tienen algo que realmente vale la pena, hagan el papeleo legal para que ustedes queden desde el inicio con derechos de autor reconocidos. La ventaja de esto de aquí es que ya ustedes no entrarían a un litigio, sino que ustedes serían reconocidos como autores, ¿sí? Entonces, si una persona quiere demostrar que ustedes no son los autores, se le va a hacer un poco más difícil. Bien, artículo 13 dice, en la obra de colaboración divisible, cada colaborador es un titular de los derechos sobre la parte que es autor, salvo pacto contrario. En la obra en colaboración indivisible, los derechos permanecen en común y pro indiviso a los coautores a menos que se hubiese acordado otra cosa. Es decir, y pongamos el ejemplo, por ejemplo, ustedes para el proyecto PIS tienen que hacer un documento. En ese documento, pues ustedes tienen que indicar quiénes son los autores del documento y por lo general los alumnos hacen, el uno hace la documentación, el otro hace el programa, el otro hace la investigación, el otro hace la encuesta, el otro hace la logística, aunque la logística no formaría parte de la obra, pero todos los que han intervenido en la obra de una u otra manera se consideran autores en el proyecto PIS y por lo tanto su obra es una obra de colaboración. Ahora, ustedes pueden poner el alumno 1 es autor porque hizo tal cosa, el alumno 2 es autor porque hizo tal cosa, porque ustedes tienen identificadas las tareas. Pero digamos que si ustedes hacen este proyecto y todos hacen todo de todo como que si estuviesen en una licuadora, es decir, que no pueden identificar quién realizó tal o cual acción, entonces en ese caso ya no se puede determinar cuál es autor de qué parte, porque todo está hecho en una ensalada. En ese caso, ustedes son reconocidos como autores, ¿verdad? De colaboración indivisible, es decir, que no se puede determinar qué parte le corresponde a cada cual, ¿no? Ahora, en ambas situaciones que se reconoce su autoría, ustedes podrían de común acuerdo decir, y generalmente es lo que hacen en los PIS, ¿sí? Ustedes dicen, no podemos poner a los 30 alumnos que conforman el curso porque los documentos, los papers, nomás aceptan hasta máximo 5 autores. Entonces ustedes dicen, bueno, como no podemos ir todos, pongamos a los líderes de cada una de las partes para que funjan como autor. Entonces ustedes ponen a los líderes, ¿verdad? Y solamente ellos aparecen en la obra como autores. Pero en realidad todos son coautores o todos son colaboradores, solamente que decidieron que no todos se van a presentar, sino que decidieron que los más representativos aparezcan como autores en la obra, ¿no? Eso es lo que indica el artículo 13. Artículo 14 dice, el derecho de autor no forma parte de la sociedad conyugal y podrá ser administrado libremente por el cónyuge, autor o derechohabiente del autor. Sin embargo, los beneficios económicos derivados de la explotación de la obra forman parte del patrimonio de la sociedad conyugal o sociedad de bienes según sea el caso. Artículo 14 dice que si usted está casado y, por ejemplo, usted descubre cómo hacer que el vehículo funcione con agua, ¿verdad? Entonces viene su esposa y le dice, oh, mira lo que descubriste, vamos a ser millonarios. Y usted le dice, vamos, así, vamos, yo voy a ser millonario, ¿no? Entonces, si usted tiene un descubrimiento, ese descubrimiento es de su propia autoría y no por usted estar casado o por estar casada, ¿verdad? Va a compartir la autoría con su cónyuge, ¿no? Entonces, cuando son el creador del invento, ahí no podemos decir las señoritas, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, porque en este caso no aplica, ¿no? Ahí detrás de un gran hombre es el que estudió y trabajó, ¿verdad? Y si fuese el caso al revés, en el caso de alguna señorita, entonces fue la señorita la que se esforzó y trabajó. Y no tiene nada que ver con el esposo o la esposa que tenía en ese momento. Hasta ahí, todo bien, ¿verdad?
Sin embargo, lo que dice el artículo 14 también lo aclara, es que cuando dicen, ¿quién hizo el invento de que se convirtió el agua en combustible? Y usted levanta la mano orgulloso, fui yo soy el autor, ¿verdad? Y la esposa de repente así agacha la cabeza y como que dice, no, no tengo reconocimiento. Pero los beneficios económicos que ingresan por ese descubrimiento, es decir, que si usted se gana 10 millones de dólares porque descubrió ese descubrimiento, entonces la mitad de esos ingresos pertenecen a su esposa porque están en sociedad conyugal, ¿no? Entonces, lo que ingresa por ese concepto sí lo debe compartir. Entonces, ahí la esposa que está así, ahora sí, se pone alegre y dice, bueno, no importa que no aparezca en tu obra, pero sí me gasto tu dinero, ¿sí? Entonces ya se pone contenta. Y si fuese el caso al revés, también. Entonces, aunque no comparten el reconocimiento, sí comparten los ingresos, ¿no? Porque eso es el principio de la sociedad conyugal. Entonces, si están contentos, pues están contentos, pero no estén tan contentos. Igual tienen que compartir los beneficios. Bien, artículo número 15 dice, salvo pacto contrario, se reputará como titular de los derechos de autor de una obra colectiva a la persona natural o jurídica que haya organizado, coordinado o dirigido la obra, quien podrá ejercer en consecuencia los derechos morales de la explotación de la obra. Se presumirá como titular de la obra colectiva la persona natural o jurídica que aparezca indicado como tal en la obra. Ya, entonces aquí dice que la persona que organiza la obra, ¿verdad? Que la ha coordinado, que la ha dirigido, es la persona que aparece como autor de la obra, ¿no? En este caso, si nos ponemos como los proyectos PIS, se supone que el director del proyecto PIS, o sea, su tutor, es el que los ha organizado y dirigido. Por lo tanto, su tutor es el autor de esa obra. Pero eso sola y únicamente si cuando comenzaron el proyecto todos estuvieron de acuerdo y él dijo, bueno, yo los voy a dirigir, ¿les parece a ustedes que yo voy a ser el autor de la obra? Y todos ustedes dijeron sí, ¿verdad? Entonces, si todos estuvieron de acuerdo, esto se aplica, ¿verdad? ¿Quién es el autor de una obra colectiva? Pues es la persona que aparece, ¿no? Entonces, si ustedes ponen director de la obra, fulano de tal, entonces en la obra colectiva, esa será la persona que se presume como el titular de la obra. Entonces, es el que recibe los beneficios de dicha obra. Artículo 16. Salvo pacto en contrario o disposición especial contenida en el presente libro, la titularidad de las obras creadas bajo relación laboral corresponderá al empleador, quien estará autorizado a ejercer los derechos morales para la explotación de la obra. En las obras creadas por encargo, la titularidad corresponderá al comitente de manera no exclusiva, por lo que el autor conservará el derecho de explotarlas en formas distintas a la contemplada en el contrato, siempre que no entrañe competencia desleal. El artículo 16 sí es un artículo que tiene bastante que ver con ustedes, ¿no? Entonces, el artículo 16 dice que las obras creadas en relación de dependencia y cuando ustedes van a trabajar, ustedes van a estar trabajando por lo general en relación de dependencia. Es decir, ustedes están bajo un contrato trabajando por una empresa, entonces los programas que van a hacer sus obras, los programas que ustedes realicen, ¿verdad? Quien tendrá los derechos de esos programas va a ser su empleador. Es decir, el dueño de la empresa que los contrata a ustedes, el dueño de la empresa es el que tendrá los derechos morales para explotar la obra. Si ustedes les hacen un sistema de contabilidad, ¿verdad? Usted le dice, mire jefe, yo soy el autor del sistema de contabilidad que yo hice para la empresa. Entonces él le va a decir, yo te pago el sueldo, por lo tanto todo lo que tú generes me pertenece. Entonces yo voy a vender ese sistema de contabilidad, ¿verdad? Y yo me voy a beneficiar de las utilidades que genere dicha venta. Y ustedes no podrán decir nada porque ustedes están bajo relación de dependencia. Entonces eso dice la ley. Así que y sí son los autores, pero no tienen los derechos para explotar la obra. Dice, en las obras creadas por encargo,
Aquí podemos cambiar la figura a cuando ustedes son freelance, es decir, que ustedes son independientes y ustedes crean los programas por encargo. Es decir, que ustedes no firman un contrato de relación de dependencia donde van a recibir un sueldo, sino que ustedes, por ejemplo, le dicen, oye, véndeme un sistema, tú haces sistemas, véndeme un sistema. Y ustedes dicen, ya, ok, dime cómo quieres que te haga el sistema. Y a ustedes le dicen, mira, que haga esto, el otro y aquello. Ustedes le envían una factura o hacen un contrato contra entrega, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes están trabajando sin relación de dependencia y ustedes cuando terminan el programa, ustedes lo entregan al programa, ¿no? Entonces, la titularidad de la obra, ¿verdad? Corresponde al comitente de manera no exclusiva, ¿verdad? O sea, la persona que ustedes le venden la obra, ¿no? Y el autor conservará su derecho de explotarla, o sea, ustedes que crearon el programa van a conservar el derecho de explotar la obra, ¿verdad? En forma distinta a lo empleado en el contrato. Es decir, que ustedes tienen la potestad de aprovechar esos programas y explotar, siempre y cuando no entrañe una competencia desleal, ¿no? Entonces, imagínense esto de aquí. Imagínense que ustedes desarrollan un programa para venta e inventario de farmacia. Y ustedes se lo venden a la farmacia de la esquina. Ustedes realizan el programa y ustedes le dicen, mira, aquí está el programa. Tienes los derechos de utilizar este programa porque tú me lo pediste, ¿verdad? Y entonces tú tienes los derechos de utilizarlo, o sea, de explotarlo. Pero como yo soy programador y yo ya después de los 2, 3 meses que hice el programa, entonces yo dije, bueno, ya lo hice una vez, ahora solo tengo que hacer un copy-paste y lo vuelvo a vender. Ya no tengo que volverlo a hacer. Eso es lo bonito de programar, que usted trabaja una vez y luego simplemente hace copy-paste y vende, y vende, y vende, y vende, ¿verdad? Entonces yo vengo y yo digo, bueno, tengo un sistema de ventas de farmacia, entonces voy a proceder a venderlo, ¿verdad? Y yo puedo explotarlo, o sea, puedo venderlo, puedo lucrarlo, porque yo soy el autor y como autor tengo el derecho de explotar dicha obra. Sin embargo, lo que no puedo hacer es que si aquí está la farmacia de la esquina y aquí al lado tiene otra farmacia, y yo voy y les digo, mira, tengo un sistema de inventario y ventas de farmacia, te lo vendo, ¿verdad? Eso no puedo hacer porque se supone que cuando la farmacia de la esquina lo contrató usted, quiso ese sistema para tener una ventaja competitiva contra sus competencias, que en este caso es la farmacia de al lado. Y si usted le va y le vende lo mismo a la farmacia de al lado, le quita la ventaja competitiva que tenía la farmacia de la esquina. Y eso es una competencia desleal, ¿no? Entonces, por lo menos allí no pueden vender su sistema, tienen que venderlo de manera que no le afecte al propietario del sistema que le acaban de vender, que no le afecte de alguna manera en su rentabilidad, ¿sí? Entonces, es lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, trabajo en relación de dependencia, los programas pertenecen a su empleador, ¿verdad? Ustedes son los autores, pero ustedes no tienen beneficio. A no ser que el empleador diga, oye, qué buen programa que hiciste, te pago un bono, pero de eso nace el corazón del empleador. Y por otro lado, si ustedes venden sistemas, entonces ustedes pueden vender sistemas, pueden venderlos y pueden volverlo a vender, siempre y cuando no afecten la competitividad de sus primeros clientes, ¿no? Entonces, eso lo pueden hacer. Bien, ese sería el artículo 16. Nos quedan 10 minutos. Déjenme aprovechar para copiar sus asistencias, para tenerlas ahí en mi bitácora. Copio, copio, copio. Ya, listo, ya copié sus asistencias. Entonces ahora sí, cuando se desconecta el programa, pues ahí nos quedamos, ¿ya? Cuando ya se desconecte. Veamos, nos alcanza el tiempo para un artículo más, artículo 17. Dice, en la obra anónima, el editor cuyo nombre aparezca en la obra será considerado representante del autor y estará autorizado para ejercer y hacer valer sus derechos morales y patrimoniales hasta que el autor revele su identidad y justifique su calidad, ¿no? Entonces, esto es en obras anónimas, ¿no? Y programas anónimos no me suena mucho, no sé si alguno de ustedes ha escuchado de programas anónimos. De repente, cuando hablamos de programas de código abierto, tenemos múltiples autores, tenemos múltiples aportaciones. Tal vez allí existe el concepto de un programa anónimo,
¿no? Yo no lo he escuchado, si alguno de ustedes sabe algo, puede aportarlo aquí, ¿no? Entonces, si hay algún nombre que aparece en la obra, ¿verdad? Ese será el representante y tendrá los derechos de autor, hasta que el autor verdadero revele su identidad, ¿verdad? Y que logre probar que él es el autor. Eso nos dice el artículo 17. Veamos, todavía nos quedan 4 minutos, entonces sí podemos ver el artículo 18. Ahora vamos a hablar de los derechos morales, ¿no? Dice, artículo 18, constituyen derechos morales irrenunciables constituyen derechos morales irrenunciables, inalienables, inembargables e imprescriptibles del autor. Entonces, el autor tiene sus derechos y no puede renunciar a esos derechos, ¿verdad? No se los pueden quitar, no se los pueden embargar, ¿verdad? Y tampoco pueden prescribir, ¿sí? Entonces, esto es como el derecho a la vida, ¿no? Nadie se los puede quitar solo porque sí. Ni aunque ustedes quieran, ¿verdad? Nadie les debería hacer caso porque no pueden renunciar a estos derechos. No sé si alguno de ustedes aquí tenga alguna inquietud, alguna pregunta, porque estoy viendo que se nos va el tiempo, entonces no vamos a abarcar todo el artículo. Preguntas, dudas, inquietudes, jóvenes. De aquí yo tengo clases a las 3. ¿Ninguna duda? Ya, entonces si no hay dudas, no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta ahí y la próxima clase revisamos el artículo 18 y cualquier cosa me preguntan por el chat de WhatsApp, ¿verdad? O yo les digo si es que tenemos clase o no el día viernes. Probablemente no, porque sí nos suelen dar el día libre. Ya, de mi parte, jóvenes, pues muchas gracias por su atención y que tengan feliz fin de semana. Nos vemos la siguiente clase, ¿no? Si gustan, ya pueden desconectarse. Yo voy a proceder por acá también a desconectar. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, jóvenes. Procedo a desconectar. Gracias.